grabar. Bueno, entonces... Bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la charla de cierre de la BIRT EMAS UNS, la séptima escuela de matemáticas de la UNS, Sabrina Victoria Vieiro. Hoy tenemos el gran placer, la alegría de contar con Fernando López García, matemático argentino que actualmente está trabajando en la Universidad de Cal Poly Pomona, en el estado de California, Estados Unidos. Una de las cosas buenas de la virtualidad, porque todos los cambios de paradigma traen cosas buenas, ¿no? Se dejan modos de ver el mundo, modos anteriores de ver el mundo, para tratar de mirarlo de otra manera, ¿sí? Y eso implica un crecimiento, pero bueno, dentro de las cosas buenas es que volvimos a contactar con Fernando. Yo a Fernando lo conozco hace más de 20 años, desde el año 99 lo conozco, cuando yo era ayudante en Álgebra 2 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y Fernando fue a cursar esa materia. Éramos todos muy jóvenes. Yo era sub-30 también, Fernando apenas creo que había pasado los 20, así que bueno, desde ahí establecimos un vínculo, y gracias a la virtualidad nos volvimos a conectar en esta oportunidad en este tiempo con Fernando, porque llevamos adelante una iniciativa conjunta en la cual pudimos juntarnos los estudiantes de Fernando, de California, con algunos estudiantes de la UNS, en una experiencia que se llamó Global Classroom. De hecho, acá asistiendo a esta charla hay algunos de los participantes, Débora, por ejemplo, no sé si está, justo ahí Olga Bob, que está accediendo, también participó de esa experiencia. Y bueno, fue una alegría volver a contactarse con Gustavo, porque además de un gran matemático, es un muy buen tipo, y eso finalmente lo que cuenta. Así que bueno, es un placer, Fernando, que estés compartiendo esta EMAS UNS. Como dije en algún momento, ya tuiteé, EMAS UNS es el nombre de evento matemático más literario de la historia, me animo a decir. Y bueno, y la tiro así para que los demás se pongan a buscar qué quiero decir con lo literario en este evento que se llama EMAS UNS. Así que, Fernando, gracias por la charla Fractales, Dimensiones y una aplicación a desigualdades. Gracias, Nino. Gracias a todos por la invitación. Gracias por estar acá. Para mí es un placer. Yo me licencié en la UBA en el 2002 y en el 2003, un poco pensando qué quería hacer, si quería hacer un doctorado o qué quería hacer, me lo tomé y me dediqué a dar clases y estuve dando clases en General Sarmiento por un año. Así que ese año tengo un recuerdo muy, muy agradable del clima, de los estudiantes, realmente tengo un recuerdo muy lindo. Y como decía Nino, nos conectamos este cuatrimestre pasado con esta iniciativa de Global Classroom, que es un poco el plan. Estuve pensando bastante cómo organizar la charla, no encontraba la forma de cuál era el tono. Y en definitiva voy a hacer así una especie de un mezclete, ¿no? Voy a contar un poco de varias cosas. Y la charla un poco surgió con esta idea de Global Classroom. Así que voy a contar un poquitito cómo fue la iniciativa esa. Después voy a contar un poco el tema de fractales y esta noción de dimensión, que fue lo que conversamos con los estudiantes en ese proyecto. Y después, también relacionado con fractales y dimensión, una aplicación con dos estudiantes de Cal Poly Pomona, en los cuales estuvimos trabajando el cuatrimestre pasado, el año pasado. Así que un poco esa es la idea de la charla de hoy, ¿no? Estas tres partes completamente distintas. La primera parte es un poco una propuesta educativa. Lo otro es una visión muy informal, muy vaga, ¿no? Es quedarnos con alguna idea de fractales y de una noción de dimensión, ¿no? Es una noción de dimensión. Y después algo un poco más relacionado con mi área de investigación, que es el último tema, ¿no? Entonces, empezando un poco con esto del Global Classroom, ¿no? Estas aulas globales, ¿no? Las aulas globales son una iniciativa, la idea, basada en la colaboración con estudiantes de otros países. Y lo que hicimos, como comentaba Nino, es empezar y conectar estudiantes de General Sarmiento con estudiantes de Cal Poly Pomona. La idea era originalmente conectar dos cursos. Desde el lado de Cal Poly Pomona se complicó, hay ciertas dificultades de los horarios, las posibilidades de los estudiantes, varias cosas que son complicaciones, ¿no? que hay que coordinar.
un poco si quieren ir a mirar algunas universidades que están incentivando esta idea pedagógica, uno puede ir a ver Indiana University, la University of Maryland, University of Washington, y hay varias más que lo hacen de manera sistemática, no solo en matemática, de hecho en matemática encontré muy poco, sino en otras disciplinas también. Vi que algunas, por ejemplo, la Universidad de Maryland está haciendo alguna interacción, algunos intercambios, Global Classroom, con la Universidad de El Salvador, la Universidad de Salta también, ¿no? Como que, pero no vi nada de matemática. Y básicamente la iniciativa es esa, conectar estudiantes y ponerlos a trabajar, ¿no? A discutir un tema en particular y ver qué surge de ello. Pero es muy amplia las posibilidades y dependiendo de cómo se adapta a los cursos. Un poco los objetivos de esto es agregar una dimensión internacional a nuestras clases, que es también lo que decía Julia en algún previo a la charla, o Nino también, estas posibilidades de conectarnos online, ¿no? Antes no estaban, ¿no? Y esto, cuando se hace difícil viajar, yo creo que los matemáticos, si hay algo que disfrutamos es la posibilidad de viajar, ¿no? De ir a congresos, de conocer gente de otros lugares, y un poco esto abre un poco esa posibilidad, ¿no? Entonces, tener una mirada un poco internacional de ciertas cosas también. La idea del enriquecimiento multicultural, ¿no? O sea, todo lo que ganamos de un intercambio con gente con otro idioma, otras creencias, fortalecer una perspectiva global, resignificar nuestro conocimiento de otros idiomas. Yo me acuerdo cuando empecé, el idioma muchas veces tiene como un estudio casi académico, ¿no? Uno estudia para pasar la materia y se olvida que los idiomas están para comunicarse, para poder viajar, para poder entender distintas culturas. Y un poco las primeras veces que tuve experiencias de este tipo y entendí que el idioma inglés, que es lo que estudiaba en ese momento, me permitía comunicarme en ese momento fue una de las clases que justamente estaba charlando con una madre de 3 hijos de California, y fue para mí una experiencia muy grata, ¿no? Expandir también la red de trabajo, ¿no? O sea, los contactos son importantísimos, ¿no? O sea, los contactos, conocer a Nino y a Roberto nos permitió el cuatrimestre pasado hacer esta experiencia, ¿no? Sin ese conocimiento eso no está. Entonces, son cosas importantes. Y disfrutar, ¿no? Disfrutar de la experiencia un poco. Esos son algunos de los objetivos, pero es realmente una experiencia muy amplia. Lo que quería hacer es, nosotros al final en el último encuentro que tuvimos el cuatrimestre pasado con este grupo de estudiantes de las 2 universidades, le hicimos algunas preguntas. 3 de las preguntas que le hicimos, la primera fue, ¿qué descubriste durante estas reuniones? Y me gustaría leer un poco las respuestas que dieron, que fuimos encontrando, y fui encontrando ahí en las respuestas. La primera fue, en relación a la primera pregunta, ¿qué descubriste durante estas reuniones? Es que dentro de todo entiendo bastante el inglés. Fue como un testeo, ¿no? Una cosa de decir, bueno, uno va a clases y toma clases, de hecho General Sarmiento da clases y tiene cursos de inglés, pero esto fue como un testeo de alguna manera. Bueno, ¿lo puedo usar? ¿Me sirve? Y ahí hay un descubrimiento interesante en relación al idioma. El segundo comentario para la primera pregunta dice, lo interesante de cómo podemos entender matemáticas a pesar de no entender bien el idioma, ¿no? O sea, hay otras formas de comunicarnos que no es necesariamente o únicamente el idioma. Lo transversal que es la matemática, ¿no? Y ese fue un comentario que apareció, ¿no? La idea de lo transversal de la matemática apareció en muchos de los comentarios para la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué partes te gustaron especialmente? Y el gran común fue los debates grupales, ¿no? O sea, esa interacción entre estudiantes de las 2 universidades, de los dos países, fue lo que más llamó la atención, más gustó, más se disfrutó. Y después hicimos una pregunta de qué cambiarías, y ahí voy a leer rápidamente, muy rápidamente, varios de ellos. El primero decía algo así como, haría más clases. El segundo dice, to add more classes because this was a great experience. Maybe we can do this in person in the future. El tercero, más clases. Me gustaría aunque sea una clase más. Me gustaría más clases compartidas con alumnos, tanto de Estados Unidos como de otros países. Maybe a few more meetings.
more classes. So, nada, a mí me resultó interesante ver eso, ¿no? O sea, los alumnos están cansados, era algo extra que hacían, y el interés de los dos lados, estudiantes de un lado y del otro, para seguir con la iniciativa, para seguir charlando, ¿no? Nada, un poco eso en relación a las preguntas, las respuestas que fuimos obteniendo. Me gustaría poner también, a ver si lo puedo sacar de acá, un link. Escribimos, tenemos una revista en la universidad, en el departamento de matemática, donde escribí una pequeña nota de la experiencia. Lo voy a poner ahí en el chat por si alguien quiere ir a verlo. Hay algunas fotitos, ¿no? Es algo interesante. ¿Qué más? ¿Cómo seguimos acá? Bueno, si hay algo que me gustaría es que de los tres temas, creo que es un tema muy que me llega bastante. Si alguien quiere compartir al final de la charla, en el momento de las preguntas, no sé, la gente que participó, algunas experiencias, comentarios, algo, nada, sería genial. Pasemos entonces a la otra parte, que es la parte de charlar un poquitito de fractales y dimensiones, que fue la iniciativa que tuvimos en este Global Classroom, en estas clases globales. Y lo que vamos a hacer, no voy a definir fractales, vamos a ver algunas imágenes y ver un poco qué sacamos, qué propiedades encontramos, qué es lo que nos dicen estas imágenes, ¿no? Entonces, el primero, no sé si alguno sabe el nombre, no sé si alguno quiere poner en el chat, qué es, nombres, qué ven por ahí, invitados a poner comentarios. Otro que me gustó a mí, que está acá. Imagínense un relámpago. Una flor. Leonora está poniendo autosimilitud. Un río, ¿no? Su delta. Algunos copos de nieve. Un sistema circulatorio. Esto imagino que ya no es una foto. Y hago modelos matemáticos, ¿no? Dibujos matemáticos, creados con la computadora. Es el triángulo de Sierpinski, que es algo que vamos a discutir después. Y el copo de nieve de Koch. Y un poco acá propiedades, ¿no? O sea, esto es lo que nosotros vamos a entender por fractales. Y pensé algunas cosas, ¿no? O sea, dentro de lo que observamos, los dibujos que vimos, algunos aparecen en la naturaleza, ¿no? No es algo creado con la mente humana, sino es algo que aparece, que uno ve, que observa en muchísimos lugares. Después las imágenes eran complejas, tenían muchísimo detalle, eran muy ricas en su detalle, pero a la vez uno veía mucha regularidad también, ¿no? O sea, dos propiedades interesantes. Y después la propiedad que mencionaba Eleonora, esta propiedad de ser autosimilar, ¿no? Que es una propiedad que vamos a utilizar o a explorar, utilizar principalmente en la definición de las dimensiones, o encontrar las dimensiones en algunos ejemplos. ¿Qué otra cosa encontramos? ¿Alguna otra cosa que se les ocurra que yo no puse ahí? Esta idea de ser autosimilar, ¿no? O sea, uno agarra el triángulo de Sierpinski y puede ver que en la figura, en el triángulo, cuando uno hace una reducción, tiene copias adentro del triángulo, ¿no? Es como si uno agarra esta pequeña porción del triángulo de la parte de arriba, de los tres triángulos, y lo amplía, ¿no? Uno repite la figura original, ¿no? Esa idea de encontrar la figura general en parte del dibujo. Perímetros finitos y áreas infinitas. O sea, acá una cosa de
de que ya nos vamos metiendo un poco en una idea posiblemente de dimensión, ¿no? De que tenemos regiones en principio, figuras que son acotadas. Las dos figuras que creamos, y las otras también, son acotadas, ¿no? Y aún así aparecen unas nociones de medida infinita, ¿no? O sea, perímetros finitos y áreas infinitas, ¿no? Que también es interesante. ¿Alguna otra cosa? Nada, si se les ocurre, nada, pueden ahí escribir y poner. Lo que vamos a hacer ahora es ver si podemos inducir cuál va a ser la noción de dimensión del triángulo de Sierpinski. No voy a definir qué es la dimensión, ¿no? Vamos a intentar entender, lo mismo que con los dibujos, no voy a definir qué es un fractal, intentar ver, bueno, qué es lo que para nosotros puede ser una idea de dimensión, ¿no? O sea, tenemos la dimensión, no es una palabra nueva para nosotros. Aparece en todos lados, ¿no? No sé, ¿en qué cosas trata? El tiempo, que es la cuarta dimensión, escuchamos miles de veces, ¿no? O sea, para los que estudian un poco de álgebra lineal, la idea de dimensión también aparece ahí, no es una palabra nueva. Y tiene distintos significados también, en principio. Bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a entender por este caso. Y la idea es un poco ir a partir de lo que nosotros sabemos para intentar inducir cuál puede ser una dimensión para el triángulo de Sierpinski. Supongamos que nosotros estamos y agarramos y queremos estudiar el segmento, y una pregunta que surge es ¿cuántas copias? Ahí estoy escribiendo un medio de S, un medio del segmento. Básicamente estoy haciendo una reducción por el factor un medio del segmento original. No sé si se entiende la notación. Entonces, ¿cuántos se necesitan para cubrir ese? El segmento original. ¿Alguna idea? Se necesitan dos, ¿no? Dos copias necesitamos. Vamos sin miedo. Se necesitan verdaderamente dos copias. ¿Qué pasa si agarramos y lo partimos por otro? Multiplicamos por otro factor. Vamos a hacer una reducción para multiplicar por el factor de un tercio, ¿no? ¿Cuántas copias necesitamos? 3 copias. 3 copias estamos necesitando ahí. Entonces ahí empiezo a escribir, ¿no? Algo que por ahí nos puede servir en relación a cuál es lo que vamos a entender nosotros por la dimensión. Esta idea de cómo rescalan nuestras figuras, ¿no? Déjenme pasar al cuadrado. Agarramos el cuadrado y vamos a hacer el mismo análisis. Vamos a hacer reducciones por un factor, un medio del cuadrado original. Y tenemos la misma pregunta, bueno, ¿cuántas copias necesitamos de estos cuadrados multiplicados por un factor un medio del original para cubrir el original? Necesitamos 4 copias. Después vemos que ese 4 se escribe, bueno, ese 2, que aparece por el factor un medio, con la potencia 2. ¿Qué pasa acá? Multiplicamos por el factor un tercio. ¿Cuántas copias estamos necesitando? Necesitando 9 copias. Va a ser igual a ese 3 al cuadrado, ¿no? El 3 por el factor un tercio y el cuadrado que es intrínseco de nuestra figura geométrica, del cuadrado. Y por ahí eso coincide con algo que nosotros ya podemos intuir, que la dimensión del cuadrado va a ser 2, que la dimensión del segmento va a ser 1, que la dimensión de un cubo va a ser ¿qué? ¿Cuál va a ser la dimensión de un cubo? Un cubo en R3 tridimensional. Va a ser 3. Entonces sigamos con este análisis de cómo rescala. Entonces, ¿cuántas copias de la reducción por el factor un medio del cubo, llamémoslo Q, se necesitan para cubrir el cubo original? Contamos, tenemos 4 al frente, 4 atrás, ¿no? Tenemos 8 copias ahí. Que esas 8 copias son, se pueden escribir como el número 2 por el factor un medio al cubo. Me parece que la idea se entendió, ¿no? Creo que sigue naturalmente, agarramos y multiplicamos por el factor un tercio y cuántas copias necesitamos. Se puede ver ahí en el dibujo o intuir que tenemos 9 en el frente, 9 en el medio y 9 atrás. Tenemos 27, que es 3 al cubo, ¿no? O sea, hay una idea de cómo aparece la dimensión, que la dimensión del cubo es 3 no es nuevo para nosotros,
pero cómo pensarlo en relación a esta propiedad de, bueno, cuando reescalamos, ¿cuántos necesitamos? ¿Cómo partimos en figuras con esa medida proporcional o ese diámetro proporcional? Y la idea es intentar agarrar el triángulo Sierpinski, que es el que vimos al principio, y ver si con esa idea podemos intuir cuál va a ser la dimensión, ¿no? Como teníamos dimensión 1, 2 y 3 para el segmento, el cubo, el cuadrado y el cubo, ¿cuál será la dimensión de este objeto? Y lo primero, bueno, podría ser interesante hacer alguna construcción de cómo lo construimos al triángulo de Sierpinski. Y va a ser algo que vamos a iterar un proceso, y la idea del conjunto que tenemos como límite va a ser nuestro conjunto de nuestro triángulo de Sierpinski. Nosotros empezamos con un triángulo de lado 1, de base 1 puede ser, y equilátero, y le removemos a la siguiente iteración, al siguiente paso, un triángulo equilátero de lado, donde el lado era 1 originalmente, o un lado L, y el lado del triángulo equilátero que estamos removiendo en la segunda tiene lado ¿cuánto? La mitad, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Y sacamos entonces uno donde estamos reescalando por el factor 1/2. Y después de cada uno de los 3 cuadrados exactos que tenemos, le vamos a repetir y sacar del centro un triángulo, creo que dije cuadrado, un triángulo, el triángulo que se obtiene de multiplicar por factor 1/2, nuevamente, como vemos en la tercera imagen. Y así seguimos. Seguimos iterando, y en el límite es lo que nos va a quedar el triángulo de Sierpinski, ¿okay? Que va a ser nuestra figura geométrica, nuestro fractal, el fractal al cual le queremos encontrar la dimensión. Y vamos a intentar repetir el proceso, la misma idea. Nosotros, ahí hay un dibujo, puse unos cuadraditos en rojo como para inducir, para que sea un poco más claro. ¿Cuántas copias de 1/2 del triángulo de Sierpinski, ¿no? Vamos a reducir con un factor 1/2, necesitamos para cubrir el fractal original? Necesitamos las 3 copias. ¿Están de acuerdo con eso? Que en principio esas 3 copias deberían escribirse como 2 por el factor 1/2, que es el que tenemos ahí, a la dimensión, ¿no? Si seguimos esa idea de cómo van reescalando. Hagamos un caso más. ¿Cuántas copias de...? Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar por el factor 1/4. ¿Por qué? Porque bueno, es algo que aparece ahí, ¿no? Si multiplico por un factor 1/3, que es lo que venía haciendo, no vamos a tener una lectura cómoda de eso. Pero ¿cuántas copias de 1/4 del triángulo de Sierpinski se necesitan, perdón, para cubrir el original? Entonces ahí tenemos 3 para el triángulo de arriba, 3 para el de la izquierda, 3 para el de la derecha, necesitamos 9. Entonces la condición que nos queda son, bueno, que el 9 tiene que ser igual a 4 veces, porque estamos multiplicando por un factor 1/4, a la dimensión. Entonces tenemos otra condición, ¿no? Otra condición para la dimensión. Si las miramos bien, son condiciones equivalentes, ¿no? Si agarro y me fijo en la primera ecuación, 3 igual a 2 a la dimensión, y le elevo ambos lados al cuadrado, tengo 9 del lado izquierdo y tengo 4 a la dimensión, o sea, son ecuaciones equivalentes, tienen los mismos resultados, ¿no? Entonces podemos intuir que trabajando en la primera ecuación vamos a poder encontrar cuál es la dimensión que estamos buscando. Y nada, jugando un poquitito con la ecuación, aplicando el logaritmo de ambos lados, nos queda logaritmo de 3 igual al logaritmo de ese 2 a la dimensión del triángulo Sierpinski. Usamos propiedades de logaritmo, lo bajamos y nos queda que entonces la dimensión del triángulo Sierpinski va a ser logaritmo de 3 sobre logaritmo de 2, que es un número que es 1.158, ¿no? y demás, está entre 1 y 2, ¿no? O sea, tenemos una... Y esto es por ahí algo interesante, ¿no? Para todos en particular, si no lo vieron antes, ¿no? Esta idea de tener una dimensión que no es entera. No tenemos dimensión 1, dimensión 2, tenemos algo entre medio, tenemos una figura que está inmersa, está metida en el plano
que tiene dimensión 2, pero no es una curva, no es un segmento de dimensión 1, es algo más complejo en relación a su dimensión. Es algo que tiene dimensión logaritmo de 3 sobre logaritmo de 2. Nada, interesante. Lo mismo interesante. Preguntas o comentarios o algo. ¿Vamos bien? Y aquí Alejandra dice que vamos genial. Una pregunta. El Sí. 3 y el 2, digamos, a ver, si uno quisiera generalizarlo, hay como, no sé, que uno va dividiendo en 3 y... Bueno, ahora bien, entonces. ¿Cuál es, ¿de dónde viene el 3 y el 2? Claro, o sea, si uno quisiera generalizar, bueno, ahora vendrá, está justo la explicación ahora, entonces. Bueno. No sé si va a haber mucha más generalización. Voy a agarrar otro ejemplo. Pero el 3 y el 2 viene de la construcción del triángulo, ¿no? O sea, de que un poco esta iteración que nosotros estamos teniendo, no voy a ir a las definiciones, la definición formal de este fractal, va a quedar acá con una intuición un poco más geométrica, ¿no? Pero en esta construcción, ese 3 y el 2 viene relacionado de cuántas copias necesitamos, ¿está bien? De esta reducción por un factor de 1/2 del fractal original, ¿no? De ahí vienen el 3 y el 2, de la construcción misma de ahí. No voy a ir a una definición más formal de eso. Pero sí es cierto que se pueden hacer generalizaciones en, bueno, cómo se construyen los fractales. Lo mío queda acá. Está bien, serían cuántas copias y un factor de escala, digamos, es eso lo que se está como poniendo en juego. Sí, exacto. Quería agarrar y repetir un poco esa idea, una idea intuitiva, sin ningún tipo de formalidad, ¿no? O sea, en otro ejemplo, en otro fractal, que es el Snowflake, que se construye de una manera similar, donde nosotros empezamos, pero conceptualmente es un poquito distinto. Empezamos con una iteración, un triángulo equilátero de vuelta, y piensen en este caso más en la curva, es una curva cerrada que encierra dentro una región, separemos esas dos cosas, y si pensamos en la curva, para ir de S0 a S1, lo que vamos a hacer es agarrar cada uno de los lados de S0, cada uno de los 3 lados de S0, partirlos en 3 segmentos equiláteros, 3 segmentos con la misma longitud, y el de medio, ¿está bien?, lo vamos a reemplazar por 2 copias, formando otro triángulo equilátero. Se ve en el dibujito de acá, ¿no? O sea, reemplazamos este segmento, el segmento del lado izquierdo, por este otro más complejo. El primer tercio queda, el último tercio queda, y el del medio se reemplaza por 2 copias de ese segmento. Y lo mismo hacemos en los otros 2 lados. ¿Cómo hacemos para ir de la iteración S1 a la iteración S2? Es básicamente la misma idea. Cada segmento va a ser partido en 3, la primera parte, el primer tercio queda, el último tercio queda, y el del medio se reemplaza por 2 copias del segmento que se removió. Y así seguimos, ¿no? El límite de eso va a ser lo que nosotros llamamos la curva de Korn. Y el Snowflake usualmente se refiere a, bueno, la región, es un poquito ambiguo, pero la región de dimensión 2 que queda encerrada por esa curva. Cuando solamente nos referimos a la curva, al borde, vamos a referir por la curva. Y la idea es un poco ver si podemos, con esa idea básica, básica pero acertada, cuál es la dimensión de este nuevo fractal, ¿no? Entonces, para intentar ver el análisis, vamos a tener que repetir con, bueno, los factores los cuales tiene sentido lo que estamos haciendo. Entonces vamos a hacer la misma pregunta: ¿cuántas copias del factor 1/3? El CK es por la curva de Koch, no viene con notaciones políticas, se necesitan para cubrir la curva original. En este caso agarré solo un pedazo de la curva, ¿está bien?,
para simplificar un poco. Y si se fijan, acá lo que hice fue, puse distintos colores para ver cuántas copias necesitamos. Y entonces cuando uno agarra este pedazo de la curva y le quiere calcular la dimensión, y entonces multiplica por factor 1/3 la curva original, quedan estos pedacitos, ¿no? ¿Y cuántos de esos pedacitos tenemos? Tenemos 4 pedacitos que se van a escribir como 3 por el factor que nosotros estamos multiplicando acá a la dimensión de la curva de Koch. Haciendo el mismo análisis, concluimos que la dimensión va a ser logaritmo de 4 sobre logaritmo de 3. El 4 y el 3 de vuelta están relacionados por la construcción de la curva de Koch, en relación a cuántas copias ponemos y por qué factor vamos haciendo la reducción. Esto es algo que yo saqué y se puede sacar de googleando, no me fui a los libros, es algo que lo utilizamos nosotros en esta Global Classroom para que los estudiantes, que en mi caso eran estudiantes de Cálculos 2, que es lo que nosotros hacemos con integración y series, integración en funciones de una variable y series, usen para trabajar con series geométricas, ¿no? Esa fue un poco la idea, y bueno, se extendió un poquitito acá. Pero no quiero ir más a un fundamento más teórico, solamente la introducción del problema. Después un poco en algo que surgió, ¿no? El área y la longitud. Acá agarré un dibujito de Vladimir. No sé el apellido, no llego a ver. Intentar calcular en este ejemplo, bueno, cuál es el área que queda encerrada por la curva de Koch y cuál es la longitud de la curva. Y para eso es importante, bueno, tenemos las iteraciones. En este caso, fíjense, tengo la iteración, el paso 0, paso 1, 2, 3 y 4. Acá en la tabla solamente estoy haciendo hasta el paso 3. O sea, el último, el gordo no lo estoy considerando. Y la cantidad de lados que tenemos, en el primer caso tenemos 3 lados. En el segundo caso lo que hacemos para construir es sacamos un lado, ¿está bien? Sacamos este lado que está acá, perdón, este que está acá, y ponemos 4 lados. Y lo mismo hacemos con este lado, que está reemplazado por 4. Así cuando vamos de un paso para el otro, lo que hacemos es por cada lado que multiplicamos por 4. ¿Está bien? Esto que está acá es este 4 que está acá. Y para ir de la iteración en 1 hasta la iteración en 2, es la misma idea. O sea, la cantidad de lados se incrementa multiplicando por 4. Y así sucesivamente en la cantidad de lados. La longitud de cada lado, de cada pedacito. En la iteración 0 vamos a asumir que tiene longitud 1. Después los otros, cada lado lo partimos en 3 lados de longitud, 1/3 del original, ¿no? Entonces va a ser, cada pedacito va a tener 1/3. Cuando nos vamos a la iteración 2, ¿no? Tenemos 1/3 al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo con esto? Muy parecido, veo ahí un comentario. Este es un conjunto de Cantor. No es un conjunto de Cantor, pero tiene una idea bastante similar, ¿no? En relación a que hicimos nosotros para construir el conjunto de Cantor. Ver la longitud de la curva de Koch. Y lo que vamos a hacer es entender como la longitud de la curva, la vamos a interpretar como el límite de las longitudes. Estamos haciendo ahí una noción de continuidad, ¿no? Estamos diciendo que la longitud del límite es el límite de las longitudes, ¿no? Pero ese es el modo en el cual nosotros lo vamos a calcular. Entonces, ¿cuál va a ser? Bueno, dependiendo de la longitud, lo que tenemos que hacer es multiplicar cuántos segmentitos tenemos, cuántos lados tenemos, y por la longitud de cada uno. Y es lo que aparece acá, ¿no? O sea, es 1/3, la longitud va a ser 1/3 a la n. Hay un pequeño desfasaje, no sé si lo incluí, sí, está bien, está incluido. Entonces, cuando hacemos la multiplicación de cantidad de lados por las longitudes, nos va a quedar el 4/3 a la n y por el 3, que aparece en todos lados. Cuando calculamos el límite de eso es infinito. Estamos viendo que, bueno, entonces la curva, cuando pensamos a la curva de Koch como una curva, vemos que, bueno,
entendido como dimensión 1 tiene dimensión infinita, lo cual tiene longitud infinita, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque tenemos una curva de dimensión más grande que 1, y estamos intentando ver qué tan larga es, como si fuese dimensión 1, tiene dimensión más grande. ¿Se entiende ¿no? Es algo que ya uno podía deducir de este infinito que aparece ahí, simplemente por ver la dimensión. Es lo mismo como intentar calcular, no sé, la longitud de un cuadrado. Uno tiene un cuadrado, uno calcula el área, ¿no? Es una noción de medida en relación a la dimensión que tiene. Entonces uno tiene un cuadrado y quiere calcular la longitud, como longitud uno espera que tenga una longitud infinita, ¿no? Nada, una idea por detrás. Ajá. Lo loco es que va entre la dimensión topológica y la dimensión del espacio euclidio que la contiene. Y acá aparece otra idea, ¿no? Ahí aparece una noción de dimensión topológica, ¿no? O sea, aparece otra noción de dimensión, que no necesariamente es la que estamos induciendo acá con la posibilidad de rescalar. Cuando queremos calcular entonces, voy a repetir un poco para tener la información, cuando queremos calcular entonces cuál es el área de la región encerrada por la curva de Koch, ¿qué tenemos? Tenemos básicamente un primer triángulo, que sería, bueno, si la base es 1, la altura habría que calcularla, usando Pitágoras uno la calcula, no tiene mucho sentido hacer esa cuenta, base por altura sobre 2, nos va a dar el área original del área del primer triángulo. ¿Qué pasa cuando seguimos intentando calcular el área? Tenemos que añadirle el área de los 3 triangulitos que estamos poniendo por ahí, ¿no? Cada uno de los triangulitos fue una reducción a 1/3, en las 2 dimensiones, ¿no? Tanto en la altura como en la base. Por eso es que aparece un factor 9 en el área de cada uno de los triangulitos que tengo en el paso siguiente. Va a ser el área original dividido por 9, y tengo 3 de ellos. Cuando me voy al tercero para agregar todos los chiquititos que tengo por el costado, ¿no? Va a ser la misma idea, ¿no? Tengo que ver cuántos tengo, ¿no? Usando este número, y después el área que van a tener. Y van a ser el área original, dividido por 9 para tener este tamaño, el área de estos, y dividido por otro 9 para tener el área de los chiquititos que voy agregando por ahí. Nada, ¿se entiende cuál es la idea? Siguiendo con la idea, esto era un poco las propuestas que le dábamos a los alumnos, que intenten usar series geométricas para llegar ahí. Nada, está la cuentita hecha, hice la cuentita, espero que no tenga errores. Lo que obtuve es que el área va a ser 2 raíz cuadrada de 3 sobre 5. Es anecdótico un poco el número, depende de asumir que la base del triángulo original es 1, pero es un área finita, ¿sí? Lo cual es interesante para observar de ahí. Y sí, es una región acotada, ¿no? Uno tiene una región acotada, el área va a ser menor que el área del círculo, de un círculo que lo contenga. Entonces va a tener que ser finita, el área va a tener que ser finita. Y ese es el área que tenemos. La observación es, tenemos una curva arbitrariamente larga, ¿no? Con longitud infinita, que encierra una región de área finita. También es interesante, es un comentario que apareció en el chat al principio, esta idea de que tienen distintas longitudes, unas son finitas o distintas áreas y otras son. Y ahí me gustaría poner una pregunta para relacionar un poco lo que viene, que sería la tercera parte de la charla, relacionada con mi área de investigación, donde ahí por ahí formalizo un poquitito, pero no mucho más. Es qué pasa con la afirmación inversa. En este caso tenemos de vuelta una curva de longitud infinita que encierra una región de área finita. La pregunta inversa sería, ¿es posible encontrar una curva de área finita que encierre una región de área infinita? ¿No? La pregunta inversa en ese sentido. Y lo usé esto como excusa para conectar con el problema isoperimétrico. Que tienen la idea inversa, ¿no? El problema isoperimétrico dice, ¿cuál es el área máxima que encierra una curva cerrada? Una curva cerrada y simple de longitud L. Una curva, cualquier curva, cerrada y simple de longitud
Cerrada es, bueno, que cierro, que la encierro y me queda una región adentro, ¿no? Y una región afuera. Simple es que no me voy a cruzar conmigo mismo, y tiene una longitud fija, L. La pregunta en este problema isoperimétrico es ¿cuán grande puede ser el área? ¿Les suena esta pregunta? ¿La escucharon alguna vez? Si tienen que escribir una figura geométrica, ¿qué es lo primero que lees? Si tienen que decirme una figura geométrica, ¿cuál sería la que relaciona esto? La circunferencia. Que aparece ahí en el chat que Franco está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué se relaciona con la circunferencia? ¿Por qué se relaciona con un círculo? Franco, no sé si tenés ganas o algún otro que suena. ¿Cuál es la región que uno va a querer hacer ahí? ¿Cómo vamos de tiempo, Nino? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cómo va la cosa? ¿Es un poquito más tarde? Hay tiempo todavía. ¿Muy bien? Dale. Son 6 menos 10, arrancamos y cuarto, así que dale. Un ratito más. Dale. Uno puede agarrar y empezar a hacer algunos dibujos, ¿no? Y yo tengo una curva, ¿no? Que tiene una cierta longitud, no sé, tendrá esta longitud que está acá, no sé, un poquito más largo, así puedo hacer más. Un pedazo de cuerda, ¿no? Y con ese pedazo de cuerda tengo que encerrarla, conectar los dos bordes de manera tal de quedar un área encerrada ahí. Definitivamente no voy a hacer una región así, ¿no? Esto entendiendo más o menos que agarré este pedacito de curva y la enredé, la enrollé y uní los dos puntos para tener una curva cerrada y simple. No va a ser así porque me queda algo muy chatito, ¿no? Muy finito, el área va a ser muy chiquita, yo quiero maximizar el área. No va a ser algo que tienda a irse en la otra dirección tampoco, ¿no? Es algo en principio que por ahí lo puedo repartir en 4, ¿no? y hacer algo así. Voy a intentar demostrarlo, la idea, pero definitivamente usando una idea de que tampoco me va a maximizar el área encerrada, porque en vez de usar este arco, es mejor usar algo entre medio así, ¿no? O sea, que me achique y me saque la puntita, no sé pero me agregue un poco más en el costado, ¿no? Empieza a jugar y definitivamente el área que va a quedar, la forma que le tengo que dar a mi curva, que tenga longitud L para encerrar el área máxima, va a ser la de un círculo. Eso es lo que dice ese problema clásico. No sé si a ustedes les pasa con Zoom que cada vez que hacen un cambio se reconfigura todo y aparece todo en cualquier lado. A ver si volvimos. Quiero ver acá. El chat se fue no sé dónde. ¿Ven ahora el PowerPoint? ¿El Beamer? Sí. Entonces el área se maximiza cuando la región encerrada es un círculo de radio. Bueno, el radio tendrá que ser de forma tal de que el diámetro sea el L, ¿no? Entonces si el diámetro tiene que ser el L, entonces el radio tiene que ser L sobre 2pi, ¿no? Entonces esa es la forma que le tengo que dar a la curva cerrada y simple para que me maximice el área. Yo recuerdo una demostración con series de Fourier y usando el teorema de Green. Sí, exactamente, yo conozco la misma. Yo creo que debe haber varios, un resultado clásico debe haber muchas formas distintas de probarlo. Pero inclusive esa demostración usando series de Fourier no era, lo que yo recuerdo no era algo inmediato, ¿no? Que se pueda demostrar muy... llevaba unas dos páginas, si no recuerdo mal. Entonces el área siempre va a ser menor o igual que el área del círculo de radio apropiado para tener longitud L, ¿no?
dado cualquier curva cerrada y simple, me consigo un área de la región que queda encerrada, y el área siempre va a ser menor o igual que el área del círculo, con perímetro igual a L, y el área del círculo con ese perímetro va a ser pi por el radio al cuadrado, que es igual a L al cuadrado sobre 4pi, ¿no? Y esa es un poco la desigualdad isoperimétrica. Agarré esto como una excusa para moverme en la dirección de mi investigación, que son desigualdades que tienen un carácter geométrico, como estas mismas que están acá, donde en principio está relacionando o relacionan dos magnitudes de un mismo objeto, ¿no? O sea, relaciona el área con la longitud, ¿no? Y si se fijan en esta desigualdad aparece una constante, donde hay muchas preguntas en relación a mi área de investigación. Y bueno, ¿qué pasa cuál es la relación entre estas constantes? Si es una constante explícita, si es una constante Sharp, una constante óptima, la que uno puede proponer. Si esa constante se realiza, se alcanza en algún ejemplo, como en este caso el círculo, ¿no? O sea, hay muchísimas preguntas en relación a este tipo de desigualdades que tienen un carácter geométrico. Y en esa dirección usé como una especie de puente desde lo que veníamos hablando hasta una pregunta que estuve trabajando con unos estudiantes no graduados el año pasado. Entonces tenemos que movernos, hay un cambio acá, no sé si quieren respirar, ¿no? Pasamos a la última parte de la charla. Donde vamos a hablar un poco de funciones complejas. La función compleja, los números complejos, ¿no? O sea, uno tiene los números complejos, x más y, donde la suma es un poco coordenada en algún sentido, ¿no? O sea, la parte real y la parte imaginaria, y el producto es un poco más complejo. El producto sale de cómo uno define el producto de i, ¿no? ¿Cuál es i al cuadrado? Es algo familiar, todo el mundo conoce los complejos, ¿no? Estamos bien. Funciones en los complejos, imagino que algunos por ahí trabajaron, otros no lo sé. Pero vamos a tomar funciones que están, que van desde algún conjunto de los complejos en los complejos. Fíjense que hay alguna relación directa, ¿no? Muy natural, entre los complejos y R2, ¿no? Y el plano, los complejos y el plano. Lo voy a usar un poquito, ¿no? O sea, asociar un número complejo con el vector xy. El problema ahí es que tenemos un problema con el producto, ¿no? Con la suma vamos bien, pero con el producto tenemos un problema. Pero podemos pensar en eso, un poco funciones en algún sentido que van de un conjunto de R2 a un conjunto de R2, como para tener una idea qué es lo que tenemos. Y acá hay una definición, voy a necesitar funciones que sean diferenciables, ¿no? ¿Y cuál es la noción de diferenciabilidad que nosotros tenemos desde el cálculo, ¿no? O sea, que el límite del cociente incremental existe, ¿no? Esa es la definición de que una función sea diferenciable. La misma definición sirve para funciones complejas, ¿no? Ni siquiera tenemos que hacer alguna adaptación como pasa en funciones en varias variables, ¿no? La definición es un poco más simple, ¿no? La misma definición. Entendiendo que este número z sobre z0, ¿no? Esta sería la derivada en z0, esto es un número complejo. Entonces tenemos que saber que podemos dividir por números complejos no cero, ¿no? Diferentes del complejo cero. Y sí, es algo que se puede hacer. Llamémoslas holomorfas estas funciones que son diferenciables en todos sus puntos de su dominio omega. Omega es una región en el plano complejo. Tiene un carácter un poco más abstracto, ¿no? Esta otra parte, ¿no? Estoy intentando introducir. Un ejemplo de una función compleja. Un ejemplo de una función compleja es los polinomios. Los polinomios son funciones de una función holomorfa. Los polinomios siempre son ejemplos de la suavidad, ¿no? de las cosas que funcionan bien. Y en este caso también, ¿no? El polinomio z al cuadrado es una función holomorfa, es una función compleja. Z es un número complejo elevado al cuadrado, entendiendo el producto de él consigo mismo, el producto complejo. Acá dice el producto complejo, ¿no? El z escrito como x más y lo eleva al cuadrado, y nos vuelve a quedar un complejo, donde la parte real es esta, que la que no tiene i,
que no tiene el componente imaginario, y la parte imaginaria es esta que está acá, ¿no? Esto lo hice un poco con la intención de ver que las funciones, un poco lo que las funciones complejas, tienen como se pueden entender de alguna manera como funciones, una función en dos variables para la parte real, que yo llamé f, y una función en dos variables para la parte imaginaria, que yo llamé g, ¿no? O sea, como pensando, haciendo una traducción a funciones, a los reales en dos variables, ¿no? O sea, conectando esas dos cosas. Entonces una pregunta en relación un poco a lo que Franco decía ahí, ¿no? Si uno tiene una función, donde uno ya la piensa, la función compleja, como la parte real dada por f y la parte imaginaria dada por g, donde entiende que estas funciones f y g son funciones diferenciables en R2, ¿no? En la noción de análisis que tenemos en R, ¿no? Y la pregunta es, ¿podemos concluir que la función es diferenciable en C como función compleja? Es una pregunta un poco tendenciosa, es una pregunta que la van a saber responder si ustedes estudiaron, pero la respuesta es interesante. ¿Es cierto esto o no? Si los dos componentes son diferenciables, ¿podemos decir que entonces la función compleja formada de esta manera va a ser diferenciable en C? Y la respuesta es verdaderamente no. Porque la función f y g, la parte real y la parte imaginaria, es necesario, pero no es suficiente, eso es correcto, como escribe Franco, están muy relacionadas, ¿no? Si la función f mayúscula es diferenciable en los complejos, la parte real y la parte imaginaria, esas f y g chiquitas que aparecen ahí, van a ser diferenciables en el sentido usual de como funciones de R2, eso va a pasar, pero además verifican más condiciones, es necesario pero no es suficiente. Y ahí es donde voy a mencionar lo que Franco incluía en el chat, que es la propiedad de esta relación que mantienen la parte real y la parte imaginaria por ser diferenciables sobre los complejos, ¿no? O sea, la derivada de f con respecto a x es igual a la derivada de g con respecto a y la derivada de f con respecto a y es menos la derivada de g con respecto a x. Es decir, cuando tenemos funciones diferenciables en los complejos, la parte que no tiene i y la parte que tiene i, la parte real y la parte imaginaria, están muy conectadas, muy relacionadas. El problema de Friedrich en esta otra desigualdad, que se relaciona con mi investigación y que yo usé un poco la desigualdad isoperimétrica como puente, mira acá, es, ok, bueno, tenemos esas dos funciones, la parte real y la parte imaginaria. ¿Cómo se relacionan? Lo que estoy poniendo en el lado izquierdo, que decía Friedrich, es un resultado del 37, ¿no? es que el tamaño de la parte real va a estar controlado por una constante C por el tamaño de la parte imaginaria. Fíjense que está relacionado con la idea de la desigualdad isoperimétrica que teníamos al principio, que decía, bueno, que el área iba a estar controlada por el perímetro de la curva al cuadrado, ¿no? Donde aparecía una constante. Es el mismo tipo de concepto, ¿no? Tenemos dos funciones relacionadas, dos magnitudes relacionadas, y queremos ver si podemos controlar una a través de la otra. Acá estoy poniendo, hay ciertas condiciones que hay que poner, lo mío acotado, la función f, que uno la puede pensar dependiendo de los complejos o dependiendo de x, y, que es la parte real, están definidas en una región omega. Y dependiendo de la geometría de esa región, es que este resultado va a ser cierto. Y en esa dirección voy, ya terminando, en la anteúltima slide, en la introducción de esta desigualdad y el resultado que obtuvimos. Y ahí estoy intentando responder un poco la pregunta que dice, bueno, estamos asumiendo que las funciones complejas está definida en una región linda, en una región buena. Y un ejemplo de una región buena puede ser un conjunto convexo. Un conjunto convexo es un cuadrado, un rectángulo, un conjunto convexo en general, son regiones donde esa desigualdad vale. La parte real y la parte imaginaria de las funciones holomorfas están controladas. El tamaño de cada uno de ellos está controlado uno por el del otro. Una región donde eso no vale,
donde la parte real y la parte imaginaria no están relacionadas, los tamaños no pueden ser relacionados, es por ejemplo el que aparece ahí. Si se fijan, es un ejemplo que, ahí no lo puse, me está faltando parte, hay un paréntesis, un tipeo ahí, el paréntesis que sobra, y falta decir que el x se mueve entre 0 y 1. El x está entre 0 y 1, y el y se mueve entre 0 y la función x al cuadrado. ¿No? Es una especie de triangulito, pero que tiene una punta en el origen más complicada, ¿no? Es un dominio con cúspide. Ese tipo de regiones son regiones donde estas dos magnitudes no son comparables. Uno puede estimar una a través de la otra por una constante. Y ya cerrando, ¿no? Más o menos imagínate, viene la última, un poco claramente el tema un poco más complejo, un poco más abstracto, ¿no? Es más el tipo de preguntas que quería un poco contar las cosas que hago, porque me parecía que venía con cierta relación que se va a ver después, y a la vez también es interesante, ¿no? A veces uno, nada, me parece interesante conectar con los tipos de problemas que puntualmente trabajo. Para darle la última vuelta de tuerca, la pregunta que nos motivó el trabajo anterior está relacionada con la posibilidad de agregar pesos. ¿Qué es eso? ¿Qué son los pesos? O sea, todos estamos familiarizados cuando queremos ir a ver cuánto tardamos para llegar a la casa de no sé dónde, que es un lugar nuevo, ¿no? Vamos a Google, que creo que es bastante común, y calculamos, bueno, cuánto tardamos ahora desde ir desde este punto hasta el otro punto, y Google más o menos nos estima. Ahí lo que hace Google es no hace no sé exactamente qué es lo que hace, pero imagino que no va a ir y va a calcular siempre y darnos siempre el mismo tiempo, como si fuese una distancia, ¿no? Bueno, tenés que recorrer 8 kilómetros y si vas a la velocidad máxima permitida en la calle, tardás tanto tiempo. Porque hay un montón de factores, ¿no? O sea, en esa región hay un montón de factores que considerar, que puede ser el tráfico, puede ser los semáforos, puede ser, bueno, por dónde nos podemos mover, puedo ir en línea recta, dónde están las calles, capaz que tengo una autopista entre medio, hay embotellamiento, hay tráfico, no hay tráfico, hay lomas de burro. O sea, lo que va a hacer Google no va a ponerse a ver todas esas cuentas, sino que va a recolectar datos y va a hacer un promedio de cuánto tarda la gente dependiendo del tiempo, ¿no? Pero eso lo que hace es pone pesos. Cada calle no va a tener solamente la distancia, sino va a tener el horario y un promedio de cuánto se tarda para recorrer esa calle en ese tiempo. Y eso es un peso. Es un peso, una penalidad, una especie de costo, de alguna manera, dependiendo del horario del día, para recorrer eso. Eso es lo mismo que queremos hacer en este ejemplo, donde vamos a poner un peso en la integral, ¿no? El peso que queremos poner en este caso, la última slide, es esta función que es la distancia del punto Z al borde del dominio donde nos estamos moviendo. ¿Está bien? Y la pregunta que es una pregunta que se aplica a esta desigualdad y se aplica a otras, es ¿cuál es el exponente que podemos poner ahí? ¿Qué exponente podemos poner en esos pesos? Ese es el trabajo que estuvimos pensando con estos estudiantes. Dado un dominio acotado, no, tengo un dominio bueno, existe una constante C, como teníamos con la desigualdad isoperimétrica, que relaciona la magnitud de la derecha, el tamaño de la parte imaginaria, controla el tamaño de la parte real. Dos condiciones básicas que son necesarias. La condición para restringir, la función f tiene que integrar 0, y después por otro lado el exponente que tenemos que poner en el beta tiene que ser más grande que 2 veces, que es la dimensión por estar en el plano, menos la dimensión del borde, el perímetro, ¿no? La curva que encierra nuestra región. Y acá aparece una noción de dimensión, ¿no? Es la dimensión donde estamos viviendo, menos la dimensión del borde que encierra nuestra región. Y esta condición es una condición necesaria para que todo tenga sentido. La pregunta que queda abierta es, ¿eso es suficiente? ¿Es esa condición que está ahí, es suficiente
para garantizar que entonces estas dos magnitudes son comparables en dominios buenos, una pregunta general donde se conoce muy poco. Nosotros trabajamos con estos alumnos en este dominio fractal, y probamos que eso era cierto, ¿no? Chequeamos que esa pregunta o esa conjetura es cierta si omega, el dominio donde nos movemos, es este fractal. Pero nada, la pregunta en general sigue, es una pregunta que está lejos en principio de ser resuelta. Nada, un poco eso es lo que tenía. Bueno, muchas gracias, Fernando. Le damos un aplauso virtual. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, chicos, es el momento de que ustedes pregunten, por favor, sin lo que quieran, vayan preguntando ahí en el chat de algunas cosas. Ya están diciendo ahí, Fabricio dice muy bueno, Leonora qué interesante. Bueno, Franco pregunta si se trabaja con análisis funcional, esta parte. El análisis funcional es un poco amplio. El análisis funcional sí, está por atrás. La parte que requiere trabajo está más relacionada con análisis armónico, diría, ¿no? Y análisis armónico y entender distintas nociones de dimensión, ¿no? Acá introducimos una noción de dimensión en relación al similarity, ¿no? O sea, acá, pero hay otras dimensiones, y no es claro cuál es la dimensión que uno tiene que tener, que uno tiene que usar. La dimensión, siendo un poco más, pero va en línea de análisis armónico, ¿no? La dimensión de Minkowski es un poco una dimensión básica que se necesita en la última condición. Pareciera que la de Aswad, que es otra noción de dimensión, se valdría ahí, pero no se sabe entre medio qué pasa. Si con Aswad vale, con Minkowski sería ideal. Bueno, se puede usar Minkowski, o Aswad es la que uno debe usar y no se puede usar nada mejor. O alguna noción entre medio. Nada, un poco por ahí va más relacionado a análisis armónico. Bien. ¿El empaquetamiento? Sí. Nino, te dejo. No, ahí te pregunta Ricardo, a ver, Testoni, no sé, podés... El dominio donde probaron el resultado es parecido al sí, exacto. El copo de nieve tiene una dificultad técnica. O sea, la idea que estuvimos haciendo con estos alumnos es un poco entender en ese ejemplo una técnica en particular para intentar generalizarla. En el copo de nieve, cuando trabajás en el copo de nieve es muy parecido, pero la dificultad aparece, si uno ve en este ejemplo, hay una cosa que simplifica muchísimo. Si uno hace el mismo análisis con la dimensión, fíjese qué es lo que pasa. Agarro este lado de arriba. ¿Se puede verlo el PowerPoint, si no? Sí, si agarro la parte de arriba y le hago una reducción en 1/3, estoy poniendo 3 copias de esa reducción a 1/3, ¿no? Siguiendo el mismo análisis, uno puede ver que la dimensión del borde es una dimensión 1. ¿Está bien? Cuando uno va al Snowflake, es más complejo, y uno tiene que poner en estos bordes, que es lo que genera que la dimensión sea grande. El Snowflake entra con esa técnica en una idea mucho más general. Yo creo que sí, no está escrito, pero yo creo que sí se puede probar. Entonces, para responder eso, ¿se puede hacer en el copo de Snowflake? La respuesta sí, creo, no está escrito. Pero sí, con lo que hay, se debería poder probar. También utilizando que en estos dominios regulares, todas las nociones de dimensiones de Aswad o Minkowski son iguales. Entonces ese problema de, bueno, ¿cuál tengo que meter? Se simplifica. El problema realmente rico sale cuando uno tiene regiones donde las nociones de dimensión varían, y va en esa dirección. Pero quería un poco, tomando un atrevimiento, ¿no? De que son hay 3 problemas completamente distintos, ¿no? Un poco esta metodología, que es el Global Classroom. Después otra parte más intuitiva, por ahí, más, con menos formalidad, ¿no? A ver si alguien quiere compartir algo más y sabe algo más de la parte más de fractales, que
y dimensión que discutimos en la parte media, y esta otra parte más de una investigación más pura, ¿no? Nada, los comentarios pueden ir variados, ¿no? Lo que a ustedes les parezca interesante. O sea, con relación al Global Classroom estoy interesado, ¿dónde me podría informar? Y eso del Global, lo que podés hacer, Miguel, es, no hay lugares, hay mucho, uno pone Global Classroom en internet y salen algunas cosas, algunos institutos por ahí, o se apropiaron del nombre, entonces eso hay que esquivarlos, ¿no? Y las 3 universidades que puse al principio, Universidad de Maryland, por ejemplo, uno puede ir a ver ideas, pero eso es para los estudiantes de Maryland que estén en contacto con otra universidad, es decir, no es algo aceitado, ¿no? O sea, lo que tenés que hacer, Miguel, es hablar con Nino y con Roberto y ver cómo hacer para nada, o el profesor para intentar generar esta idea de un componente, es algo que hay que... Es una iniciativa para el que esté interesado de generarlo, ¿no? De algo que por ahí uno puede generar como docente en otros cursos. Uno está siendo docente y la clase es en el CBC, y capaz que se engancha a hacer, bueno, capaz que conozco a alguien en otro país y poder, nada, un poco es hablar e intentar generarlo. Sí, permiso, digo, nosotros nos enteramos de esto, Miguel, porque Fernando nos contactó a Roberto y a mí. O sea, ya había una amistad previa y eso fue el punto de partida para llevar adelante la experiencia del Global Classroom, ¿no? ¿Más Y a mí preguntas? me lo comentó, el Pero director del Centro de Estudios Internacionales de Calpol y Pomona. Lo fui a contactar para intentar hacer algo con ellos. Y me dijo, mira, estamos intentando traer esta metodología para que más profesores en la universidad lo hagan. ¿Tenés ganas? Serías el primero en implementarlo. Y me encantó la idea y por ahí fui. Yo no hasta hace 6 meses atrás, un año atrás, no lo conocía tampoco. más preguntas de lo que sea, matemáticas, ¿alguien quiere preguntar? Anímense por el micrófono, vamos. Y si no, por el chat, si son tímidos, por el chat. Robert, ¿estás ahí? Eda, Gustavo, Ricardo, los más viejos. Estoy por acá. No, estaba leyendo este mensaje que puso Miguel Reyes. No sé de qué universidad sos, Miguel, pero nosotros tenemos Es de la interés. Universidad de Salta, Universidad Nacional de Salta. Bueno, no, porque en la UNS tenemos interés en continuar realizando este tipo de eventos. Bueno, este cuatrimestre fue la primera vez que lo hicimos, pero la idea es continuarlo. Así que, bueno, si podemos colaborar para que esto crezca y se extienda, estaría buenísimo. Como experiencia fue muy lindo, en particular que yo participé. La verdad fue una linda experiencia, a pesar de que tenía miedo y que no sabía nada de inglés, que yo le decía a Roberto y a Nino, no sé nada, no voy a entender nada. Pero dice, intentalo, y bueno, al final dije, entonces podía entender una clase en inglés. Y estuvo genial la experiencia, estaría bueno que lo repitan. Gracias, Débora. Una alegría. Los más viejos, ¿alguna pregunta? Un comentario muy corto en relación a lo que decía Miguel. Yo ayer mirando un poco la página de la Universidad de Maryland, donde tienen un poco el sistema aceitado y hay muchos profesores haciéndolo, tienen un momento, uno busca por ahí, tienen un mapita de las distintas universidades con que están haciendo intercambio, ¿no? Dependiendo del profesor, hay muchas universidades, y ahí aparece la Universidad de Salta. Me fijé en el curso, es un curso no de matemática, no me acuerdo de qué, pero la Universidad de Salta está haciendo un Global Classroom con la Universidad de Maryland en algún curso de alguna carrera. ¿No? Parece muy poco específico lo mío, ¿no? Pero bueno, hay algo ahí para ir por ahí. Hay un profesor en la Universidad de Salta que se le puede preguntar, che, ¿cómo es esto? Nada. Fer, ahí tenés un mensaje de Leonora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, no sé si se escucha. Hola. Sí.
¿Qué tal? Sí, ¿Cómo sí, están? Miguel, Soy se Miguel, escucha. soy de Salta. Bueno, ya comenté antes que para mí este encuentro es la primera vez y la verdad me llevo como muchas cosas aprendidas, ¿no? Y esto que comentaban de Global Classroom me es nuevo. Bueno, yo lo comento como experiencia en el primer semestre. Pude acceder a esto que se llama Matemáticas sin Fronteras, que es un programa lanzado por diferentes docentes y universidades, me parece, porque salía con docentes de acá de Buenos Aires, de Argentina, de México y de Estados Unidos. Entonces se dieron diferentes cursos y era una convocatoria abierta en español y en inglés, y quizás es la experiencia más cercana que tengo, ¿no? A esto que comentaban recién. Y como experiencia creo que a los estudiantes y a los docentes es como que los nutre en todo sentido. Y bueno, estaba interesado precisamente en informarme. Si acá en la Universidad de Salta hay diferentes carreras, matemática no es como el fuerte, quizás más la parte de energía renovable o doctorados en biología, en ese tipo de investigaciones sé que hay como mucha inversión. Quizás probablemente sea de eso porque de matemática desconozco, digamos. Sí, es muy, en este programa que mencionás de Matemáticas sin Fronteras, estaba Malena en Español dando algo así. Sí, sí, Ah, estaba Malena Ríos, Tatiana Toro, me Tatiana Toro. parece que sí, y de Argentina, María Charra, puede ser, Sí, creo que Sí. está Santa Fe. en Rosario, y no No, en recuerdo Santa quién más. Fe. En Santa Ah, Fe. de Santa Fe, sí, sí. ¿Y Sí, sí, estaba muy. Malena Español también? Parece que Ay, sí. no, la verdad no recuerdo, pero Ah, eran cuatro cursos. Creo que sí, que estaba Malena Español de Arizona, está en Arizona ahora, pero sí, es interesante, ¿no? Eso, si yo no recuerdo mal, era todo, no recuerdo, pero intenté sacar algunas ideas, porque un problema es como que nos chocamos con Roberto y con Nino, es ¿en qué hablamos? Hablamos en español, hablamos en inglés, traducimos, ¿no? Traducir no es la idea, ¿no? O sea, digo, nada, hay un montón de preguntas básicas. ¿lo pudimos hacer? Se nos colgó Fer. Bueno, Ah, ese era el tipo de momentos en los que nadie entendía cuando se colgaba a internet. claro. Ahí está, volviste, Fer, volviste. Me colgué. Bueno, no sé dónde me quedé, pero está acá la pregunta de Leonora. Yo creo que si das geometría fractal, ya sabes más que yo de fractales. No hago fractales, algo que preparé un poco para contar acá, que preparamos no hago fractales. Nada, te tengo que ir a preguntar a vos. Podemos buscar juntos a ver si se me ocurre algo más de bibliografía, ¿no? O sea, yo estoy con los clásicos, ¿no? O sea, acá Falconer o cosas que uno puede encontrar en internet, pero sí, de ir en la dirección de las cosas de dimensión y medida que a mí me interesan, pero no necesariamente fractales en sí mismos. Y con la pregunta de Eda, que es una pregunta buena, una pregunta que estamos ahí intentando van a escribir algo sobre la experiencia, ahí nos gustaría. Estamos ahí, es solamente para materias de grado, eso es lo que uno quiere hacer, ¿no? O sea, es muy amplio. Me parece que sí, que da muchísimo para hacer para de grado, de posgrado, nada, son. Bien. Ahí les compartí en el chat el link a esto que contaba Miguel. Efectivamente, Malena Español dio uno de los cursos. De hecho, aprovecho y digo, en breve seguramente va a estar en una charla en mi canal de YouTube, Malena Español. Esa es la conocemos hace mucho y bueno, ahí está la iniciativa. ¿Sí? ¿Más preguntas? Ah,
Bueno, ya que una de las ayudantes del curso fue Saraí Hernández Torres, una chica mexicana que actualmente está haciendo un postdoc en el Technion Institute de Israel, y bueno, también está en una entrevista en mi canal, si lo quieres mirar. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, parece que... Yo tengo una pregunta. Quiero hacerle sobre ¿cómo eligió el problema cómo elegiste el problema, Fernando, para tratar el último que mostraste sobre, bueno, de mirar la distancia al borde, el fractal y tratar de ver quién era el exponente, digamos? ¿Qué te llevó a elegir ese problema para tratarlo con estudiantes, digamos, en particular? Bueno, en principio es algo que estoy intentando, que no tengo del todo aceitado, de cómo hacer investigación, a la vez tener tiempo para dar las clases, servicio, demás, como que entonces la metodología que estoy intentando en los últimos años es agarrar mi área de investigación y intentarle darle una mirada que permita ser atacada por estudiantes, ¿no? Entonces con esa idea de intentar de traer estudiantes de grado o ya de máster a mi proyecto de investigación, le intenté dar una cara muy concreta en un problema en el cual, en una técnica en la cual estoy trabajando desde el 2013 y 2014, y le quise dar la aproximación más simple posible, que es trabajar con fractales como este, ¿no? Entonces, básicamente eso hice. Intenté ver dónde la técnica que yo estaba utilizando en otros dominios más generales, cuál era el fractal o la geometría que tuviese cierta riqueza de alguna manera, para que el resultado sea algo relevante, pero que a la vez se adapte bien a la técnica esta, ¿no? De ahí surgió. Que se adapte bien a la técnica que quería discutir con los alumnos. La formación de los estudiantes con los que trabajaste, ¿en qué área es? ¿Estudian matemática, profesorado o son de Estos dos son estudiantes que se recibieron ahora, de grado. Los grados son más cortos que la UBA. Es posiblemente lo que nosotros vemos en la UBA, se ve en esta universidad, en Calpol y Pomona, en grado y máster. Como que de alguna manera es eso lo que nosotros tenemos en nuestra licenciatura en Buenos Aires, en la UBA, y estos estudiantes estaban terminando su último año en grado. Por ejemplo, no tenían las nociones de teoría de la medida, o sea, todo esto se hizo discretizándolo y trabajando con series. No tenían un análisis funcional fuerte, sí tenían un álgebra lineal más abstracto. Y se graduaron ahora. Uno está haciendo el máster como una especie de puente para hacer un doctorado. Un alumno, los dos son alumnos bárbaros, o sea, muy talentosos. Este es Andrew, que quiere hacer un doctorado, y Jess no, quiere ya irse está buscando alguna empresa que esté necesitando matemáticos. Así que está ahí, queriendo perfilar para la industria. Y los dos ahí, recién graduados, moviéndose para sus direcciones. Está muy interesante esa idea que decís de investigar con estudiantes, tratando de simplificar el problema para que puedan acceder a eso. Está muy interesante. Sí, fue toda una discretización, ¿no? La parte de la discretización me encargué y la bajé, y bueno, trabajando en este caso hay una complicación extra, que uno tiene que trabajar con sucesiones, pero en vez de tener sucesiones dadas por, bueno, primer término, segundo término, tercero, o sea, con un conjunto de subíndices ordenado, uno tiene un conjunto de subíndices que da un árbol. No tiene un orden total, sino que tiene un orden parcial. Entonces, hay una complicación interesante, que son sucesiones, donde el conjunto de subíndices no son los naturales, es un árbol, ¿no? Entonces, uno tiene un primero, y después por ahí tiene 2 segundos, y después tiene 4 terceros, y uno sigue, ¿no? Y habla en sucesiones, y trabaja en sucesiones ahí.
y las series quedan bien definidas, todo, pero nada, ellos estuvieron haciendo ellos. Lo mismo para hacer cosas de investigación. Supongamos que uno quiere hacer grupos de investigación de General Sarmiento y grupos de investigación de acá, y tener 2 alumnos que están 2, 3 alumnos, o grupos de investigación en universidades pegadas, ¿no? Nos juntamos tal día y trabajamos sobre estos temas, y los alumnos son un poco y un poco, ¿no? O sea, esas posibilidades están ahora que no estaban antes. Yo trabajé con un colega de una colega, Ritva Harry, de Helsinki, y hoy en día es súper cómodo, ¿no? O sea, viajé, la conocí, no sé qué, ella vino acá a California, pero después uno puede seguir trabajando de una manera muy cómoda. Estoy trabajando con Ojea, Ignacio Ojea de la UBA, y estamos trabajando bárbaro. Sumamos a Cruz Uribe ahora a un proyecto. Cruz Uribe está en Alabama, yo en California, Ignacio y en Buenos Aires, y bárbaro. O sea, nada, son cosas que se abren muchas posibilidades. Bueno, si les parece, podemos ir cerrando. ¿Alguien quiere decir algo para despedirse? Bueno, acá Pablo dice, excelente, una novedad para mí. ¿Sí? Yo, Fernando, agradecerte, ¿sí? por haber participado de esta experiencia. Y bueno, se termina la 7ª edición de la EMASUMS. ¿Qué les parece? Así que gracias a todos. Y agradecer a quienes dieron los cursos, la charla de cierre, por supuesto a Fernando, a los cursos de Gustavo y de Agustín, y todos los docentes que estuvieron en los talleres, y quienes estuvieron colaborando, que por ahí no se ven tanto, pero estuvieron Claudia Fernández y Florencia Sánchez, estuvieron dando una mano muy importante en toda la parte técnica, administrativa, de los mails y contactarse con los docentes y todo. Hay mucha gente apoyando. Me parece que hay gente que volvió. A ver, Eleonora, ¿es posible que vos hayas estado el año pasado también participando de la EMASUMS? Eleonora, que justo daba geometría fractal. Me suena que estuvo el año pasado. Es el segundo año que estoy. Bien. ¿Dónde trabajabas, Eleonora? ¿Me recordás, por favor? En Consudec. Bien. Consudec. No me falló. Veo, bien, gracias por volver. Quiere decir que te gustó. Sí, aparte yo doy álgebra 3 y yo lo había escuchado al profesor Piñeiro el año pasado, y después bueno, como es virtual, en el campus subí el link de la charla de él que dio el año pasado, y bueno, que fue muy interesante, y también doy fractal, así que también, bueno, me sumé a la charla de hoy. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por difundir las actividades. Acá Franco está pidiendo el contacto de Fernando, porque dice que no pertenece a la UNS. Puse abajo mi página, ¿no? Ahí está. Ahí la puse, ahí está la página de Fernando. Ya que mencionaron a Gustavo, pongo también los canales de YouTube de Gustavo Piñeiro y de Agustín, que anda por ahí, que estuvieron dando los cursos y tienen charlas muy interesantes y videos muy interesantes en esos canales de YouTube. Sí. Aprovecho para agradecerle a Gustavo también que permitió que compartamos el texto que escribió sobre Cantor. Gracias, Gustavo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes, como puse recién en el chat, gracias por la invitación, gracias por todo, estuvo todo muy bueno, la verdad. Bien, gracias. Y ya que estamos con los links, mando también nuevamente, que ya los mandamos ayer varias veces, el canal de Telegram, que si bien terminó la EMASUMS, ahí el canal va a seguir funcionando. El año pasado usamos ese mismo canal, y eventualmente si hay algún evento y eso, quizás difundamos por ese canal, así que pueden estar invitadas a quedarse y a inscribirse quienes no estén.
Y el otro canal de YouTube que pasé, Reuniones IDH, ahí van a estar subidos todos los videos que estuvimos grabando de los talleres y de las clases, y a quienes asistieron a esos talleres y clases y cursos y charlas de cierre, les vamos a enviar Universidad de Pomona. Les vamos a enviar un mail informando cuando estén subidos los videos, por si quieren volver a mirarlos. Bien. Bueno, Julia, ¿estás ahí también? Así nos despedimos. Sí, acá estoy. Muy bien. Bueno, pongámonos así melosos, sentimentales. Será hasta el año que viene. Encuentro. Hasta la 8ª edición del EMASUMS el año que viene. Y bueno, ya es un clásico, ya es un clásico. Estamos muy contentos, gente. Sí. Sí, es una alegría. Ya son 7 años, ¿no? Todos los años. 2015 arrancamos, así que bien. Y quizás el año que viene sea bimodal, veremos. Sí. Esperemos. Sí, porque esto permite, o sea, mucha de esta gente que no hubiera ido a la UNS y no hubiera podido acceder a estas charlas. Por ejemplo, vos, Fer, no creo que no teníamos el vuelo para que vengas a dar la charla. A Gustavo y Agustín por ahí un remis le podíamos pagar, pero... Probablemente. Yo quiero una limusina. Bueno. Bueno, podés parar la grabación, Robert. Bueno.